o nada contaminante. De acuerdo con la directiva europea, la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, se definen combustibles alternativos el gas natural licuado, el gas licuado del petróleo, el hidrógeno, la electricidad de origen renovable y los biocarburantes. Llegado a este punto, yo tengo que decir que, de acuerdo con la directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, me toca presentar a Rexis. Rexis es una empresa que ofrece soluciones medioambientales, mejores medioambientales, mediante el suministro de combustibles alternativos, el cual es definido en la directiva europea. Nos dedicamos fundamentalmente al gas natural licuado, al gas licuado del petróleo, al hidrógeno y a la fotovoltaica de autoconsumo. Y estamos queriendo diversificar en otros sectores como puede ser la eólica. Conocido esto, vuelvo a decir, para poder explicar las mejoras que el proyecto que proponemos introduce en el mix energético canario, creo que es importante que respondamos a estas dos preguntas. La primera sería: ¿consume el canario de una manera eficiente y responsable? ¿Consume el canario energía de una manera eficiente y responsable? Aquí tendríamos que plantearnos la pregunta a nivel particular, a nivel colectivo, a nivel administraciones, a nivel privado. Y yo no voy a responder, simplemente quiero preguntárselo a ustedes. ¿Ustedes creen que el canario consume energía de una manera eficiente y responsable? Yo vengo del sector del agua. Les voy a decir, hace 40, 45 años, 35 años, en Canarias teníamos una cultura del consumo del agua eficiente y responsable. Nos sentíamos muy orgullosos. La escasez de ese recurso tan importante nos obligaba a hacer un uso eficiente y muy responsable del agua. Hoy por hoy, si nos vamos al informe del Instituto Nacional de Estadística del año 2017, nos encontramos con que Canarias, junto con Castilla y León, Cantabria y Valencia, es una de las comunidades que más consumen agua de España. Hemos perdido la cultura del consumo eficiente, del consumo responsable de agua. ¿Qué ha ocurrido? De pronto se instalan plantas desaladoras y aquel bien que era escaso, de pronto lo tenemos. No nos planteamos que nos puede faltar el agua. A nosotros, yo cuando era pequeño me faltaba el agua en casa y teníamos que bañarnos por un caso. Eso ya a nadie se le ocurre. El agua me la tiene que proveer alguien. El consumo ineficiente del agua que tenemos en Canarias por hoy y que ya no podemos presumir de un consumo de agua eficiente y responsable, el consumo del agua que tenemos en Canarias afecta directamente al consumo de energía, a la eficiencia y al consumo responsable de energía. El 8% de la energía que se consume en Canarias se destina a la desalación, el 8%. Luego, un consumo no eficiente de agua implica un consumo no eficiente de energía. A mí me gustaría ir un poco más allá. Planteamos, y me lo planteo yo mismo, me lo planteo a nivel particular, no voy a hacer que ninguno de ustedes responda. Consumo yo de una manera eficiente, consumo energía de una manera eficiente y responsable, que es uno de los primeros pilares que necesitamos resolver para poder mejorar el medio ambiente en la zona donde yo vivo. Consumo yo, pues mire, yo salgo de la oficina, apago la luz, apago el ordenador, apago el aire acondicionado. En mi casa estoy, pues he instalado luz LED, apago luces cuando no las utilizo. Cuando me voy de casa, todos los aparatos que están en stand-by los desconecto, lo hacemos nosotros. Cuando tenemos la PlayStation conectada a casa, y cuando la use, lo usaré y consumirá más, y cuando no la use, pues consumirá menos, pero consumirá. Luego, implantar una cultura del consumo energético eficiente y responsable es responsabilidad de todos. Cuando hablamos de mejora medioambiental, tratamos que las administraciones nos lo resuelvan y no nosotros, a nivel particular, cada uno de nosotros, podemos mejorar el medio ambiente de la zona donde vivimos. Piénsenlo, por favor, es muy importante. Entonces, yo no le voy a decir si somos o no somos, pero le voy a dar los datos del anuario de la energía en Canarias. Esta curva refleja el consumo de energía por habitante en Canarias. Vemos que hay un incremento, no se asusten. No es que de pronto en los últimos 3 años nos hemos vuelto locos y hemos abierto, dejamos las luces encendidas de casa o lo que fuera. Ese consumo de energía también implica que hay una mejora en la economía. La energía que se consume en Canarias no solo del ciudadano canario, también deriva del incremento de la demanda turística. El turista viene, utiliza su coche,
el alquiler, y ese coche de alquiler tiene un consumo de energía que caen a mi cuenta como habitante de las Islas Canarias. Pero bueno, responde a la pregunta. Yo creo que yo me sentía muy orgulloso de la cultura que teníamos en Canarias de un consumo de agua eficiente y responsable. Ahora desafortunadamente me he encontrado al preparar esta presentación con este dato que me ha sorprendido. Empezaré a luchar por ello porque era muy importante, y desde el punto de vista del consumo de la energía eficiente y responsable, creo que es un ejercicio que debemos hacer todos y cada uno de nosotros a nivel particular. No se trata de pensar que tenemos un recurso inagotable, sino se trata de decir lo que decía en la slide anterior. El kilovatio más verde es el que no se consume. Seamos responsables porque ese es el kilovatio que realmente es verde. No necesita inversión, y eso es muy importante. Desde el punto de vista del uso de fuentes energéticas más eficientes y menos contaminantes, reproduzco nuevamente la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo que define para una energía limpia, para el transporte estratégico europeo en materia de combustibles alternativos, la electricidad, el hidrógeno, los biocarburantes, el gas natural y el gas licuado, así como su uso eventual simultáneo y combinado, por ejemplo mediante sistemas de tecnología mixta, se consideran en la actualidad los principales combustibles alternativos con potencial para sustituir al producto petrolero a largo plazo. Yo diría algo más, a corto plazo. Aquí tratamos de reducir la contaminación generada por el producto petrolero. El producto petrolero es altamente contaminante. El gas es muchísimo menos contaminante que el producto petrolero, y en las aplicaciones que requieren una alta carga térmica, un alto poder calorífico, el gas sustituye a esos combustibles altamente contaminantes. En aquellos casos donde la energía renovable no permite alcanzar ese poder calorífico, el gas sustituye a esos combustibles, fuel, gasóleo, diésel. Importante saber, cuando uno plantea como ingeniero industrial un proyecto de mejora, lo primero que tiene que saber, estoy muy orgulloso de ser ingeniero industrial de la Palma de Gran Canaria, por mucho que digan la universidad, para mí es la mejor universidad del mundo. He conocido gente alrededor del mundo que viene de esta universidad. A mí, tengo que destacar que lo que plantean las siguientes slides, para un ingeniero industrial, para plantear un proyecto de mejora, tiene fundamentalmente que saber mejora respecto a qué. Del anuario de la energía del gobierno de Canarias, estos son datos oficiales. Aquí queda reflejado cuál es el mix energético canario. Podemos ver que el producto petrolífero es el 80%, pero el producto petrolífero que consumimos directamente, la gasolina, el fuel, el gasóleo, el queroseno, el señor dice, yo quiero mi producto petrolero, y ese es el que obtiene. Y en el mix energético tenemos que un 20% de la energía es eléctrica. De esa energía eléctrica, solo un 7,5% es energía que procede de fuentes renovables, 7,5% de un 20%. El resto de la energía eléctrica que consumimos procede de fuentes no renovables. ¿Cuáles son los sectores que utilizan estas energías? Bueno, permítanme señalar para mis amigos de la solar térmica, tengo muchísimos, pero afortunadamente ya empiezan a salir en el anuario, ya son o empiezan a tener un peso importante. Desde el punto de vista de los sectores, ¿cuáles son los sectores que consumen fundamentalmente energía en Canarias, independientemente que sea eléctrica o producto petrolero? Los sectores son el transporte aéreo, el transporte marítimo, el transporte terrestre, los servicios, los hoteles, las cafeterías, los restaurantes, nuestro sector industrial y prioritario, y el sector residencial. Es importante ahora saber que el producto, hemos visto como hay casi un 80% de producto petrolero y un 20% de producto de consumo de energía eléctrica, de la cual un 92,5% aproximadamente es energía que procede de fuentes no renovables. ¿Qué es lo que ocurre con el producto que importamos, el producto de hidrocarburos que importamos en Canarias? Tenemos un 37,37% de fuel oil, altamente contaminante.
un 37% de gasoil, altamente contaminante. Ya hablaremos de lo que produce. El queroseno, altamente contaminante. La gasolina, altamente contaminante. El crudo, ya no pienso repetirlo, pueden imaginarlo. Y en Canarias aparece un 1,26% de gas. Gas ya hay en Canarias. Lo que pasa es que desafortunadamente, y digo desafortunadamente desde mi perspectiva, respetando otras perspectivas, la penetración del gas es un 1% frente al 99% de los carbonos que se utilizan. Digo desafortunadamente porque en Europa es un 22%, en España es un 16%. Si consideramos que el gas que ya existe en Canarias es muy marginal, un 1%, contamina muchísimo menos que los restantes combustibles utilizados, podemos entender por qué yo digo que es una pena que la penetración del gas en Canarias sea un 1%. Hablamos de las energías. ¿Cómo son utilizadas? ¿Cómo se distribuye la energía? Fundamentalmente se reparte en la navegación, tanto aérea como marítima, en el transporte terrestre y en la generación de energía eléctrica no convencional. Estos son los principales consumidores. También hay consumidores en el sector industrial, consume bastante fuel, gasóleo, no puede acceder a los precios del gas. Y el sector residencial, sector hotelero, pero fundamentalmente el transporte marítimo, aéreo, terrestre y generación de energía eléctrica. Y pueden ver el porcentaje, un 58%, pegamos 97%. Volvemos al reparto, la distribución porcentual de productos. Volvemos a destacar en esta cosa como es porcentual, en esta gráfica como es porcentual. Recuerdo que todos estos datos vienen del anuario de la energía del gobierno de Canarias, del 2017. O sea, hace referencia al 2016, pero se publicó hace un mes y medio. Son datos que suceden del gobierno de Canarias, del Instituto Nacional de Estadística y de terceros. Aquí no se ha querido introducir ningún dato particular o interesado. Tenemos que, nuevamente, que el fuel tiene un 47,5% de penetración, el gasoil un 25%, el queroseno un 16%, la gasolina un 7,2% y el diésel un 3%. Sin embargo, el gas solo tiene una penetración de un 1%. La pena es que muchas de las aplicaciones para las cuales se utilizan fuel, gasoil, gasolina o diésel podrían utilizar gas, emitiendo un 30% menos de CO2 a la atmósfera, eliminando totalmente las emisiones de óxido de azufre a la atmósfera, reduciendo un 87,5% las emisiones de dióxido de nitrógeno y eliminando las partículas. Cuando estamos en la ciudad y vemos un hongo, ese famoso hongo de contaminación, son fundamentalmente partículas. A la derecha podemos ver la distribución porcentual de ese 1%, ¿cómo se distribuye? Podemos ver que el residencial es un 62%, el comercio y servicios, los hoteles, restaurantes son un 28,34%, la industria, significativo, el transporte empieza a implantarse, y estos son los datos con los que nos estamos en la actualidad. Respecto al mix energético, respecto a la generación de energía eléctrica, ese 20% que indicábamos, tenemos que hay de renovables, estos son datos que los contamos, renovables 7,5% del mix, del 20% aquel, tenemos un 7,5% se genera con renovables, fundamentalmente fotovoltaica y eólica, y el resto con energía no renovable. Se podría utilizar otro tipo de energía mucho menos contaminante. Ya. ¿Qué es lo que nos encontramos a día de hoy? Pues aquí he querido yo resumirlo. En el mix energético canario, miren, hay una gran preponderancia de suministros petroleros, como pueden ver, para usuarios finales, que utilizan gasolina, gasoil, fuel, etc. Los consumos energéticos de mayor importancia se registran en el transporte terrestre, aéreo, marítimo. Lo estoy destacando por algo. Todo tiene un sentido. Cuando hablo de terrestre, aéreo y marítimo, sabrán por qué los nombres específicamente. Como verán, corresponde al 74,30% de la demanda de energía final. El fuel y el gasoil representan el 33% del combustible total empleado.
y son los más consumidos en el sector eléctrico y de la navegación marítima, pero insistir en la navegación marítima. El gas, mucho menos contaminante que el fuel, que el gasoil, que el queroseno, que la gasolina y que el diesel oil, tal cual vimos en el mix energético anterior, ya existe en Canarias desde hace décadas, muchísimas décadas, y solo ocupa un 1% del mix energético, un 1%, muy alejado del 22% de penetración del gas en Europa y del 16% en España. Zonas donde se introduce el gas para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el mix energético. Ahora, ¿por qué Europa, España y el mercado del gas está creciendo? Dicho por terceros, yo ahora lo comentaré y pondré referencia. Fundamentalmente por esto. El gas, respecto al producto petrolero, produce un 30% menos de emisiones de CO2 que respecto al petróleo. Un 48% menos de emisiones de CO2 respecto al carbón. Dióxido de azufre no se genera cuando se quema gas. Dióxido de nitrógeno se reduce un 87,5%. Y su combustión no genera ni residuos sólidos, ni ceniza, ni humo, ni malos olores. British Columbia, del Ministerio de Medio Ambiente de British Columbia, se indica que el gas es un aliado en la reducción de emisiones en usos en los que las energías renovables no son aplicables económicamente. Y se dice, en el sector industrial, una industria de tamaño medio de British Columbia genera o puede evitar mediante el uso del gas, mediante el paso del producto petrolero al gas, reduce sus emisiones de CO2 a la atmósfera de 5.600 toneladas por año. En el sector hospitalario, un hospital de tamaño medio en aquella zona, produce una reducción de emisiones de CO2 de 1.400 toneladas. Y respecto a una comunidad de vecinos, se producen 30 toneladas de CO2, una reducción de emisiones de CO2 de 30 toneladas. Dicho esto, ya hemos hablado de que el kilovatio más verde o más renovable es aquel que nos generamos, que lo usamos. Hemos respondido a la pregunta: ¿consumimos de una manera eficiente y responsable? ¿Consumimos energía de una manera eficiente y responsable? ¿O está ocurriendo lo mismo que con el agua? Tenemos que actuar en la cultura del consumo de energía eficiente y responsable de energía. Evidentemente en el del agua tenemos que hacerlo de día, y en la energía seguramente. Hemos hecho un análisis del mix energético canario. ¿Dónde nos encontramos? Vamos a compararnos ahora frente al de Europa y el de España. Respecto al 2015, aunque prácticamente el mix energético canario no ha variado, desafortunadamente. En Europa tenemos que el producto petrolero, vean que aquí hay carbón todavía en Europa, es un problema que tiene que desaparecer, es altamente contaminante, tiene que desaparecer y debería desaparecer, pero bueno. Tenemos que el producto petrolero un 43%, el gas un 22% en Europa, un 15% de energía renovable y un 16% de energía eléctrica generada con medios no renovables. En España, un 50% del producto petrolero es el mix energético, esto es lo que se consume. Un 16% es gas, mucho más de lo que había antes, un 16% es energía renovable y un 16% es energía eléctrica que se genera con medios no convencionales. Volvamos, si no consumimos de una manera eficiente y responsable la energía eléctrica, no sabremos si estamos tomando del 17 de arriba o del 17 de abajo, si estamos contaminando porque estamos tomando energía de una fuente no renovable o si la estamos tomando de una renovable. En Canarias, yo no voy a hacer ningún comentario, ustedes lo verán. La penetración del producto petrolero en el mix energético es un 79%, casi un 80%. Es más contaminante, junto con el carbón. Carbón no hay en Canarias, afortunadamente. Podemos resumir que la energía renovable en Canarias, tanto aerogeneradores como energía fotovoltaica, energía eólica, vamos a hablar propiamente, no aerogeneradores, o molinos, como dice mi suegra, la energía renovable es un 2%. La energía eléctrica que procede de fuentes no renovables es un 19%. Evidentemente, ese 2% tiene que crecer. Y ese 2% tiene que comerse el 19% y parte del producto petrolero. Pero, porque eso es lo que va a ocurrir en Europa en los próximos, en 2030 y en 2040. Datos aportados por
el Observatorio Internacional de la Energía, la Agencia Internacional de la Energía. Pueden recurrir ahí el número de la energía, en este caso el 2015. Entonces, ¿qué vemos en Europa? Hay las consultoras energéticas, entre ellas KPMG. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que en el 2030 se reduce el producto petrolero. Hay que reducir el producto petrolero, que es el que requiere y que se suele utilizar en procesos que requieren una alta carga térmica, una alta capacidad calorífica, que el estado de la técnica actualmente no permite el uso de energía renovable. Se reduce el producto petrolero, se incrementa el gas, porque el gas ayuda a reducir el porcentaje o el peso del producto petrolero en el mix energético europeo. Crece la renovable y se reduce la energía eléctrica generada por fuentes no renovables. ¿Qué es lo que ocurre en España? ¿O qué es lo que se espera que ocurra en España? Pues el 36% del producto petrolero, el producto petrolero pasa de un 50 a un 36%, nuevamente gracias al gas y al incremento de las renovables. Gas y renovables van de las manos y son aliados en la mejora del medio ambiente, en la mejora y la reducción de la carga del producto petrolero en el mix energético. Y en España se produce una reducción del 13%, del 16 al 13% de la energía eléctrica generada con sistemas con energías no renovables. En el 2040 nos encontramos, según estos estudios, con un escenario mucho más favorable hacia un medio ambiente más sostenible. Se sigue reduciendo el producto petrolero. Fíjense la evolución de España, es fantástica. El producto petrolero pasa de un 50 a un 28%. En Europa pasa hasta un 31%. Claro, son valores porcentuales respecto a un mix energético, como depende del sistema. Sería, no sé, por servicios, depende de la economía de cada país. El gas en Europa se mantiene, las renovables suben y desciende lo que es la energía eléctrica generada por sistemas no renovables. En España, lo que se espera es que el producto petrolero sea un 28%, el gas ya se reduce en el 2040 en España. ¿Por qué? Porque tenemos mayor capacidad de renovar. Y ya, fíjense ustedes la evolución de España frente a lo que es la media europea. Tenemos un 44% de energía renovable. La energía eléctrica que posee de fuentes no renovables se queda en un 7%. Todos son datos del Observatorio Internacional de la Energía, la Agencia Internacional de la Energía, KPMG, datos de hablemos del gas canalizado. El proyecto se encuentra, como ustedes saben, paralizado debido a que hay una sentencia judicial y ahora está recurriendo ante el Tribunal Supremo. Eso se resolverá de manera que se resuelva. No vamos a hablar en detalle con el proyecto de gas canalizado, porque yo creo que es fundamental hablar de lo principal que trae el proyecto de gas canalizado de Canarias y dar argumentos o explicar los fundamentos básicos de un proyecto de gas canalizado en Canarias, España, Europa, América, allá donde usted está hablando. Lo importante en España, esto es particularmente de acuerdo con la ley, eso no lo digo yo, eso está en la ley, está en la 1814 de la ley 1814. Se trata de una inversión íntegramente privada, realizada por una empresa distribuidora, sin ninguna aportación pública y retribuida únicamente con el consumo de los usuarios que desean conectarse. Voy a ir punto a punto, por favor, porque creo, y lo voy a leer, me van a permitir que lo lea, yo no soy muy de leer diapositivas, otros de no leerlos, pero en este caso creo que el mensaje es importante que se transmita tal cual. Las inversiones son realizadas íntegramente por una empresa distribuidora, Redexis, otra empresa que también ha ganado concurso en Canarias, hacen la inversión a su cuenta y riesgo. Si se conectan usuarios, gana dinero. Si no se conectan, ha perdido dinero. No existe aportación de presupuesto por parte de ninguna administración. No hay dinero público. El ciudadano no paga por la inversión. No paga. Esto está escrito por ley, esto no lo decimos nosotros. Es la ley. La conexión es totalmente voluntaria. Por tanto, no existe la obligación de conectarse al gas. Que usted pase
una tubería delante de su casa, no quiere decir que usted tenga la obligación de conectarse. Ya tendrá usted que definir, de acuerdo con lo que hemos hablado del consumo energético eficiente y responsable, si se conecta o no se conecta. Solamente se distribuye a la empresa distribuidora por el consumo de usuarios conectados. Los precios son regulados por el Estado y no pueden ser modificados por la empresa distribuidora. No vamos a ganar más o vamos a ganar menos en función, más o menos en función del consumo. O no van a ganar más o menos en función de las empresas de gas canalizado. A diferencia de otras infraestructuras eléctricas y o gasistas, no se retribuye la inversión. No se retribuye la inversión. Es una inversión pura y dura hecha por una empresa privada a su riesgo. Si no sale bien la inversión, señores, ahí dejamos una infraestructura y esto se cierra. No, nadie va a pagar por esa infraestructura, nadie va a comprar. O sea, yo llevo 4 meses en Redexis. ¿Por qué me uno en Redexis? Fundamentalmente porque me describieron y porque sé que el proyecto se recoge en las últimas líneas. Es un proyecto que incluye mejoras medioambientales en Canarias. Recordemos que en Canarias hay un producto petrolero de un 98%. Incluso mejoras medioambientales porque lo sustituyen. Es un proyecto que trae una inversión de 480 millones de euros. 480 millones de euros a empresas canarias. Es un proyecto que genera 700 empleos cualificados. 700 empleos cualificados. La actividad de operación y mantenimiento, no estamos hablando de construir y me voy. Estoy hablando, se opera, el negocio es rentable y se generan 700 empleos. Requiere un empleo cualificado, me encanta hablar de este tema, la formación. Ya hemos hablado con el gobierno de Canarias, con la Consejería de Educación, porque hay que crear una titulación específica que paga Redexis y una titulación oficial. Vamos a crear un empleo cualificado y nos vamos a preocupar de la educación y la preparación de esos profesionales. Yo resumo todo esto a los ciudadanos canarios, y es el motivo que me mueve y la fe que tengo en el proyecto es esto, y lo puedo resumir en un punto. A los ciudadanos canarios, vamos a darle a los ciudadanos canarios el derecho a acceder a un tipo de energía al que acceden millones de ciudadanos europeos. ¿En qué se traduce esto? Reducción, si se implantara el proyecto de gas canalizado tal cual está, si saliera adelante tal cual sea aprobado, implicaría una reducción de cerca de 10.500 toneladas de CO2 por la entrada de gas canalizado en los hogares canarios. Supone un 10% de reducción de emisiones de CO2 en ese segmento. En el sector servicio hotelero, supone una reducción de emisiones de CO2 de 8.200 toneladas. Un 1% de reducción de las emisiones de CO2 en ese sector tal cual está consumiendo a día de hoy. Y 23.800 toneladas de CO2 en la industria canaria, que desafortunadamente emplea mucho producto petrolero y no emplea gas. No es una crítica, es la situación que tienen que vivir para poder ser competitivos. Hablamos del consumo de energía el consumo energético eficiente y responsable. Les voy a dar datos técnicos. Yo no soy un vendedor de electrodomésticos. Soy ingeniero industrial por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y me gusta tener criterio técnico, económico y rigor científico en todas las afirmaciones que realizo. Esto es un estudio realizado por un señor, un arquitecto, consultor, lo pueden encontrar en internet, Daniel Pascual. Este señor, en una valoración que hace en una vivienda, es especialista en eficiencia energética en la vivienda, compara el termo eléctrico versus termo de gas. Bueno, y la bomba de calor. La bomba de calor, el señor dice, la bomba de calor es muy cara de inversión, pero desde el punto de vista de emisiones de CO2 y de coste de energía, con el tiempo es mucho más barata, se contamina menos y el coste energético es menor. Sin embargo, en su estudio concluye que desafortunadamente no se amortiza en el tiempo adecuado. Entonces ya entra a comparar el termoeléctrico con el termo de gas, con el calentador de gas. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que este señor dice, y es una verdad, yo he tenido que utilizar sus datos, ya yo había hecho este cálculo en su momento, que la utilización de un termo eléctrico implica el doble de coste energético desde el punto de vista de euros que invertimos
y contamina 3 veces más que un termo de gas. ¿Por qué es esto? Porque un termo de gas hace uso de la energía. El termo de gas ya no es el termo de la época de mis padres, que íbamos con el fósforo. El termo de gas es una caja cerrada y cuando uno abre el grifo eso da agua caliente sobre la marcha. Ha habido un avance tecnológico en esa unidad también en el electrodoméstico de gas impresionante. Eso es un caso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el termo, cuando yo necesito agua caliente, yo abro el grifo y me sale agua caliente. Utilizo termo de gas, utilizo energía en el momento en el que la necesito. En el caso del termoeléctrico, está permanentemente consumiendo energía. Les voy a dar un dato ya un poco particular, y esto es gratis, como se suele decir. Los termos, cuanto más pequeños, los termos eléctricos, estoy hablando, son más eficientes. Yo en casa tengo un termo eléctrico. ¿Por qué son más eficientes? Porque las paredes que disipan el calor son menores y están más aisladas. Nosotros, por tener un termoeléctrico en casa conectado, directamente está en la hoja de especificaciones técnicas del termoeléctrico que tengo instalado yo en mi casa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? El fabricante ya te dice que por tú tener el termoeléctrico conectado, aunque no hagas uso, te vas el fin de semana, no haces uso del agua caliente, te consume diariamente 610 vatios. Estoy hablando de un termo de 15 litros. Ojo, que el termoeléctrico, cuanto más grande, más ineficiente. Vuelvo al concepto de que somos responsables de consumir la energía de una manera eficiente. Otro día hablaba con una señora de la Consejería de Educación, precisamente cuando hablábamos del plan de formación a los empleados, que va a ser una titulación oficial. Y le decía, y esta señora decía, somos 4 en casa y tengo un termo de 150 litros. Oiga señora, es que pago, no sé si me decía 150 euros de energía eléctrica, o 150 litros, o 90 litros. Digo, mire, yo somos 4 en casa y tengo un termo de 15 litros. Dúchese 2, espera un tiempito y se ducha en 4 casos. ¿De acuerdo? Me llamó y me dio la clase porque se ha ahorrado 69 euros al mes en energía. Entonces el termo eléctrico consume energía. Se use o no se use porque está conectado. Entonces, volvemos al concepto de consumo de energía eficiente y responsable. ¿Qué es lo que ocurre con la placa vitrocerámica frente a la cocina de gas? Y vuelvo a decir, yo no estoy queriendo convencer a nadie que se cambie de uno o a otro. Yo estoy hablando de eficiencia energética. Después, cada uno tiene el derecho a decidir si quiere consumir de una manera eficiente y responsable o simplemente optar por la comodidad, aunque tenga un coste. Esta es una organización que se llama Terra Ecológica, nuestra organización ecologista. Pueden ir a su página web van a encontrar estos datos. Cada hogar español, considerando con electricidad, con una vitrocerámica, de acuerdo con las emisiones del mix energético español, genera 409 kilos de CO2 al año. Si utilizara gas natural, allí hay gas canalizado, tenemos esa suerte. Cada hogar español cocinando con gas natural canalizado solo genera 144 kilos de CO2 al cocinar. Y si utilizara butano o propano, pues evidentemente un poco más contaminante que el gas natural, y nos situaríamos en 162 kilos de CO2 al año. Entonces dirán, bueno, esto es mucho, es poco. Les voy a poner ahora, vuelvo hacia atrás, a la página del termoeléctrico, de mi termoeléctrico. 610 vatios al día. Pérdida de energía simplemente por tener un termoeléctrico conectado y por tener la disponibilidad de agua caliente cuando necesite. 610 vatios implica 1,2 kilovatios cada 2 días, y multiplicado por 15, pues pueden ser, vamos a poner 18 kilovatios. 18 kilovatios al mes. Multiplicado por 12, vamos a dejarlo por 10 meses, 180 kilovatios. Nosotros, tener un termoeléctrico, solo por tenerlo, aunque no lo usemos, que no estemos consumiendo agua, estaremos consumiendo más energía, estaremos emitiendo más CO2 a la atmósfera que si estuviéramos cocinando todo el año, solo por una energía que no utilizamos. Por eso insisto tanto en el consumo de energía eficiente y responsable y en el uso de combustible menos contaminante o nada contaminante en caso de que sean energías renovables. Vamos al coche. Transporte terrestre, un gran contaminante en Canarias.
Señores, el coche eléctrico es lo mejor que hay. Tiene una eficiencia 3 veces superior a cualquier coche de combustión. Es un coche magnífico, no tiene filtro, tiene un rendimiento magnífico. Todavía tiene un hándicap que es un poco caro, todavía está por determinar si la duración de la batería se amortiza en tiempo. Pero realmente como eficiencia, como producto tecnológico es muy bueno. Pero también existe otro coche definido ecológico por las administraciones, que es el coche de gas. En Italia hay 1 millón de coches de gas. ¿Por qué la gente opta por un coche de gas en lugar de un coche de diésel o gasolina? Pues porque contamina mucho menos, muchísimo menos que un coche de gasolina o diésel. Produce un 30% menos de emisiones de CO2, no produce partículas, no produce olores, no produce dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, lo produce un 87%, o sea, produce un 87% de dióxido de nitrógeno. Aquí tenemos una comparativa realizada, vuelvo a insistir, el coche eléctrico es muchísimo más eficiente. El coche de gas también se define como un coche ecológico porque contamina muchísimo menos. En determinadas ciudades como Madrid se da acceso al coche eléctrico y al coche de gas al centro de las ciudades y pagan mucho menos impuestos. ¿Qué diferencia hay entre un coche y otro? Porque el coche de gas, que en Italia, repito, hay 1 millón de coches de gas, tiene el mismo precio que un coche de combustión normal, aunque tiene muchísimos mayores beneficios medioambientales. Estos coches, SEAT, hace una comparativa, SEAT ha lanzado un coche que es el turbogas injection, ha lanzado el SEAT León, el primer híbrido de SEAT es un coche de gas, y es un SEAT León turbogas injection, también ha lanzado el SEAT Lesia turbogas injection, pero lo gracioso es que en España hay 50 modelos de coches que se fabrican con gas. Gas natural comprimido, gas que no tenemos en Canarias. En Canarias no tenemos acceso a esta tecnología, no tenemos acceso a tecnología mucho menos contaminante y más accesible para todos. Voy a repetir, se considera igualmente una alternativa ecológica al coche de combustión y el coche de gas y el coche eléctrico se consideran coches ecológicos. Mi preferencia particular, ya no como Redexel, particular, yo como ingeniero industrial eléctrico me gusta el coche eléctrico. No me lo puedo permitir. ¿Qué es lo que ocurre con el transporte marítimo? Le voy a decir, la Organización Marítima Internacional ha hecho un estudio y dice, si el transporte marítimo fuera un país y todo el combustible que se utiliza y todo lo que generamos de gases de efecto invernadero se pudiera sumar y añadir a un solo país, seríamos el 7º país que más contamina de todo el mundo. El 7º país que contamina. Entonces, se han impuesto normativas muy agresivas para reducir las emisiones de azufre. De hecho, ahora mismo están definidas las zonas secas en el Báltico y en los fiordos noruegos que impiden que circule ningún barco que emita azufre, un 0,1% más de azufre. Eso mismo se aplica a los puertos de la Comunidad Económica Europea. Y en un 3,5% el global. Pero ¿qué ocurre? Que en el 2020 ya la normativa se empieza a poner un poco más rígida. Y dice, no, a partir de ahora 0,1% de azufre máximo zona eco del puerto europeo y un 0,5% a nivel global. ¿Qué combustibles son los que pueden resolver este problema de enorme contaminación que generan los barcos que utilizan fuel, gasóleo, altamente contaminante, productos petroleros, que vuelvo a insistir, estamos hablando de un consumo de energía eficiente y responsable y queremos introducir mecanos de igualdad? Tenemos que hay un heavy fuel con escala que reduce, con baja cantidad de azufre, que reduce únicamente un 98% de la concentración de azufre. Pero el único combustible que permite y seguirá permitiendo el transporte marítimo a corto plazo, de manera inmediata, es el gas natural licuado. Me permito recordar que Canarias, el puerto de las Palmas de Gran Canaria, a día de hoy ya es el primer puerto en bunkering de productos petroleros en España, lo más importante del mundo, de Europa. Y que el de Tenerife, el de Tenerife es el 7. En Navidad vendrán 2 barcos cruceros que actualmente están en la zona del Báltico, zona ECA, que se alimentan con gas natural licuado. Sus barcos, alguien tendrá que proveerle el suministro, porque seguramente tendrán que irse a Madeira, hay que le suministren gas natural licuado.
Porque el transporte marítimo es un gran contaminante. Todas las ciudades que tienen puertos no son conscientes de lo que supone el transporte marítimo. Y no son conscientes, bueno, sí son conscientes porque ya hay medidas. Las medidas son utilización de gas natural licuada que se están imponiendo en los puertos. Cuando nosotros vemos el puerto por la noche, yo no sé si a ustedes les parece, a mí me parece muy bonito el puerto por la noche, las luces reflejan riqueza, reflejan que hay mucho transporte marítimo, que traemos y llevamos productos. Yo nunca me había planteado esas luces de esos barcos consumir combustible, un concepto que se llama cold irony. Significa, yo tengo un generador de fuego que me genera, incluso los cruceros, que me genera la electricidad con la que alimento todos esos bombillos. Estamos quemando combustible. Y el gas natural licuado es el único combustible que permite, no solo la reducción, alcanzar los niveles y superarlos, porque prácticamente elimina las emisiones de óxido de azufre, sino que reduce la dióxido de nitrógeno un 75%, las partículas las elimina totalmente, ya no veríamos este humo en los barcos, y el dióxido y el CO2 lo reduce hasta entre un 20 y un 25%. Señores, ya concluyo, me quedan dos transparencias. El gas y las renovables van de la mano, siempre han ido de la mano. Desafortunadamente, a lo mejor porque no tenemos esa cultura del gas debido a la poca penetración que hay en Canarias, no lo hemos sabido entender o no lo hemos sabido explicar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Pues en el mundo hay energía renovable, magnífica, que en determinados momentos se para. ¿Por qué? Porque no existe capacidad de acumulación. Hablábamos antes aquí la capacidad de utilizar energía renovable, pero ¿cómo la acumulamos? La acumulamos con baterías, la acumulamos con un salto como el de Chira-Soria, magnífico, con baterías, magnífico, pero es que el gas canalizado, para aquellas ciudades y aquellos países que dispongan de infraestructura de gas canalizado, es el gran almacén de energía renovable excedente. ¿Por qué? Porque la energía renovable, hay un puerto como aerogenerador, pues se puede poner fotovoltaica, genera, mediante la electrólisis, la disociación de la molécula de agua y generamos dos productos, o dos subproductos: hidrógeno y oxígeno. Oxígeno se emite a la atmósfera, enriquecemos la atmósfera con oxígeno, y el hidrógeno tenemos varias opciones. Lo inyectamos directamente a las redes de gas canalizado. Luego tenemos ahí el pulmón donde almacenar esa energía excedente, esa energía eléctrica excedente, de origen renovable. O también, fíjense, economía circular. Hablamos de la economía circular. ¿Qué hacemos con los residuos? Los tratamos. ¿Y qué pasa en el tratamiento de esos residuos? Se genera CO2 y se genera biometano. Biometano que van a ir a las redes de gas canalizado en aquellos países que dispongan de redes de gas canalizado. También pueden ir a depósitos y transportarlos con camiones, no estoy cerrando aquí ninguna opción. Estoy queriendo hacer las cosas como son. Pero lo importante, el CO2 que se genera en el tratamiento de la producción del biometano, el tratamiento de los residuos, se va a combinar con el hidrógeno renovable que hemos generado. Y vamos a generar un metano sintético. Esto ya existe, esto no es un sueño, esto no está por venir, esto ya se hace. ¿Y ese metano qué es lo que ocurre? Es neutro en emisiones de CO2. Es libre. Redexis Gas, junto con la Gas, ha creado una compañía, se llama H2 Gas, ahí está la infografía del proyecto. Es el primer proyecto que va a generar con energías renovables excedentes hidrógeno. Hidrógeno con el que se va a proveer transporte, energía eléctrica a un polígono industrial de Madrid. Pueden ver, ahí sí tenemos la eólica y la fotovoltaica, electrolisis, el hidrógeno lo metemos, podemos metanizarlo, podemos crear un metano sintético, o podemos simplemente meter el hidrógeno en las instalaciones. En Inglaterra ya se está haciendo. Lo que pasa es que se está estudiando la penetración del hidrógeno en la red de gas natural que existe ahí. Se habla un 10, un 20%. En ese sentido sí que hay que todavía desarrollar un poco de investigación, ¿no? Se puede utilizar, como pueden ver, la combustión del hidrógeno, ese hidrógeno de origen renovable genera vapor. Y por último, me alegro informarles que la Redexis
está muy implicado con la fotovoltaica de autoconsumo, que nos vimos el otro día. Algunos de ustedes lo vimos en la feria. ¿Qué es lo que ocurre? Creemos en la generación